en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, vamos a hacer una lectura. Yo iniciaré con los 3 primeros versículos y luego cada uno seguirá hasta el versículo 28, leyendo. Dice así Pablo cuando estaba en el segundo viaje, dice que atravesaron por Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. De acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Pablo decía: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Entonces los judíos se pusieron celosos y tomando... me he puesto a leer más de lo que debía. Tenía que haber aquí a partir del 4, o sea, donde digo: y a este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. A partir del 4 podéis seguir hasta el 28. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos eran mujeres nobles convocados. Celosos entonces los judíos, que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que se juntaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero pedí la fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotados a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Hasta el 28. mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de un Dios.
ellos, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los que atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre todas las partes de la tierra. Y les ha presionado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque nada somos. Que el Señor bendiga su palabra. De uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que lo habiten sobre la faz de la tierra. Vemos la dificultad que siempre y en todo momento ha sido presentar el Evangelio, presentar al Dios verdadero, e indudable en esta lectura que hemos tenido, tenemos aquí que en algunos sitios había ese letrero en el cual decían al Dios no conocido, o sea que oraban a todos y a todo lo que veían y se pudiera mover inclusive. Todo era una adoración a ídolos constantes, y Pablo ahí en ese momento les está indicando de que él les va a explicar quién es ese Dios, el Dios no conocido. Pero las envidias, como leemos en el versículo 5 que dice: entonces los judíos se pusieron celosos. Además de no querer reconocer la verdad de su palabra, los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle algunos hombres perversos, formando para una turba, alborotaron la ciudad. O sea que, además de ser celosos, tenían mal corazón. Llegaron inclusive a contratar y a buscar hombres para que pudieran ir en contra de aquellos que estaban predicando al Dios y dando a conocer al Dios verdadero. Hoy, hermanos, tenemos todavía, en esta época, hay quienes dicen, cuando les presentas el Evangelio y hablas de Cristo como Redentor nuestro y suyo, que es nada más que tienen que aceptarlo para que sean salvos, porque así es su palabra la que como nos lo indica, entonces te dicen: otro día hablaremos de esto. Y esto ha sido y será hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia. Que el Señor se goce en esta mañana a través de nuestros cánticos. Vamos ahora a la alabanza, a hacer esto, a adorarle a través de nuestros cánticos al Señor. Y para ello vamos a iniciar con el Yo quiero ser, el 7:17, a cantar el 7:17. 7:17 es este, ¿no? Yo quiero ser.
¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuántas harás juicio contra los que me persiguen? Los arrogantes me han cavado fosas, lo que no está de acuerdo con tu ley. Vamos ahora a cantar tu nombre, el 780. Tu nombre, oh Dios, exaltaré. Sí, Padre amado, te damos gracias, oh Dios, porque eres digno de nuestra adoración, Señor. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón, Señor, y levantamos nuestra voz hacia tu trono, Señor, con este propósito de agradecimiento, Señor. Eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, por poderlo realizar. Vamos ahora con el himno 771. Toma tú tu cruz y sigue a Cristo.
mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. He jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir. Oh Jehová, afligido estoy en gran manera. Vivifícame conforme a tu palabra. El 763. Id y predicad el Evangelio de la paz. En 746, sentado en el trono. Rodeado de luz.
Señor, eres poderoso, eres grande, Señor. Y Señor, te damos infinidad de gracias, Señor. Señor, estamos en un mundo, Señor, en el cual nos movemos, Señor. Queremos ser esa sal y esa luz, Señor. Pero, Señor, te pedimos, oh Padre, que en el poder de tu Espíritu, Señor, podamos ser esa luz, Señor. Esa luz que tú quieres que seamos para que las gentes se convenzcan, Señor, de que tú eres el único Rey soberano, Señor, el cual tienes el poder y el dominio sobre todo la tierra, Señor, y todo el universo, Señor, porque tú lo creaste, eres el creador de ellos, Señor. Te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, por ello, Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, pues antes de empezar a que nuestro hermano David imparta la palabra, si hay alguien que quiere compartir algo que en esta semana pueda tener algo que decir, en este momento, yo diría que la semana pasada yo me equivoqué, interpreté mal una función y no pude gozarme, porque el pueblo de Dios se goza cuando se reúne, somos esa lumbre en el cual recibimos ese fuego, ese calor cuando estamos juntos, y cuando de verdad estamos un poquito separados, esa luz se va apagando un poco. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en estos días que así las autoridades se están disponiendo y somos menos. Nos gustaría que todas las ascuas estuvieran juntas para que todos tuviéramos ese calor y esa luz, pero que siga siendo y teniendo ese deseo aquellos que unos días podamos estar, otros no estemos, para seguir participando de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga y que estemos dispuestos ahora a escuchar a nuestro hermano el pastor David. Aquí un siervo que sirve para predicar y para barrer. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, somos el pueblo de Dios, hemos cantado, somos un pueblo real. Gracias. Vamos a escuchar ahora, pero bueno. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo real y somos un pueblo que tenemos en común algo sumamente importante como es la palabra de Dios. Y es en ella la que tenemos que meditar. Si tenéis el pasaje es Juan, capítulo 20. Y desde el versículo 24. Es un pasaje que hemos leído muchas veces. Juan, capítulo 20, versículo 24. Es una historia que también está popularizada acerca del creer o del no creer, como es el caso de Tomás, el incrédulo, y a veces incluso pues en nuestras iglesias cuesta poner a un hijo el nombre de Tomás. Los que están, los que forman parte de la iglesia, me parece a mí que la mayoría vienen de fuera, sin relacionar a ese Tomás con este. Como hay pocos, no conozco a ninguno, que ponga a su hijo Judas. ¿Conocéis a alguien que tenga un hijo que se llame Judas? Salomón sí, cuando luego brilla su sabiduría por ausencia, pero Judas no. Bueno, pues los nombres, las personas, todas las escenas que encontramos en la Escritura son para nuestra edificación. Y ese es el caso de este pasaje que nos narra Juan justamente después de aquella última cena, después de haber sido sacrificado al Señor en la cruz, muerto
después de haberlo visto resucitado, después de que los discípulos estuvieran desorientados, sin saber qué hacer, un poco desorientados. Y el pasaje nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, con una gran humildad lo añado yo. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que en este pasaje harto conocido nos muestra, o lo tenemos identificado siempre como la historia de la incredulidad de Tomás el incrédulo. Si nos fijamos en los 4 evangelios, solamente lo menciona Juan. Mateo, Marcos y Lucas no mencionan este hecho. Los estudiosos dicen que quizás Juan lo pusiera como algo vivido, algo importante, pero cuando publicó su evangelio ya hacia muy avanzado y de los últimos, entonces posiblemente Tomás ya no estaría entre los discípulos, habría fallecido, con lo cual nadie podría señalarle con el dedo y tú fuiste, a lo cual somos muy dados los seres humanos, pero Juan, al compartir este hecho que nos entristecería a cada uno de nosotros después de ser conscientes de esa manifestación de incredulidad hacia nuestros 10 compañeros que han convivido con nosotros durante 3 años con el Señor, viendo lo que hemos visto, que para el mundo era locura, sin duda tendríamos que, o nos sentiríamos avergonzados. Pero está aquí escrito para que aprendamos. Es una de las muchas lecciones que tiene este corto pasaje. Hemos de aprender. Hemos de aprender a escuchar y a oír. Hemos de aprender a prestar atención a lo que se nos dice y no añadir a la primera frase que se nos ha iniciado una conversación lo que son nuestros pensamientos y dejar de escuchar el argumentario de aquel que tenemos delante de nosotros. Es cierto que a veces nos ponemos a hablar con una persona y habla tanto, repite tanto que no nos deja meter baza. ¿A que sí? Les ha pasado a veces, ¿verdad? Bueno, pues la lección en este caso es saber la honradez con la que Juan cuenta algo feo de uno de sus compañeros. Ese feo entre comillas, lo digo por la importancia que tiene que podamos ver a este Tomás en ese primer encuentro, en esa primera relación, en ese momento en que los discípulos están un tanto desorientados porque acaba de resucitar el Señor, aquel primer día de la semana. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? El libro de los Hechos nos dirá después cómo cada uno irá a una región, a una zona, después de haber esperado a que viniera el Espíritu Santo sobre ellos y se hubieran manifestado en aquel aposento alto donde había 200 o más reunidos. Pero estamos justamente en el principio de la Iglesia. Así que tenemos esta posibilidad, realidad, ante todos, en estos momentos en los cuales, aun siendo una persona importante
y de primer rango, digamos, en esta nueva religión o fe, se muestra la total humanidad de este hombre. Pero una lección más importante que esta, cuando todas las lecciones de la palabra son importantes, es lo que nos podemos perder a no asistir regularmente a los cultos, a las reuniones. Si Tomás aquel día hubiera estado con los otros 10, habría visto en primera instancia la manifestación de Jesús, la presencia de Jesús, la conversación con ellos. Pero no estaba allí, en aquel lugar. Y podemos preguntarnos cómo en este momento de inquietud, de dudas, de zozobra sobre qué será nuestro futuro como discípulos, qué es lo que tenemos que hacer ahora, de dolor porque la separación física del Señor Jesús al haber sido crucificado, muerto, sepultado. Ya cuando nos han dicho que ha resucitado, tendríamos que tener una mayor inquietud y un mayor deseo de estar todos juntos, consolarnos unos a otros y animarnos unos a otros, estos 11 discípulos. Por alguna razón que no se nos deja ver, Tomás no estaba. La razón podría ser algo sumamente importante, que le impedía realmente, literalmente, poder estar en aquel aposento esperando y compartiendo y recordando las muchas cosas que aquellos discípulos habían vivido con Jesús. Y nada reprochable en el asunto. Como la mente es libre, podemos pensar lo que queramos. ¿Por qué Tomás no estaba en aquella reunión? Tal vez tenía miedo de los judíos, quizás de los romanos. A lo mejor lo entretuvo alguien para invitarle a merendar. Podemos imaginar lo que queramos, pero lo cierto es que se perdió una cosa espléndida. Por no estar, se lo perdió. No había una hora. No habían quedado como nosotros tenemos ahora por costumbre, cada domingo empezar este culto a Dios, alabándole, agradeciéndole y estudiando de su palabra a las 11:15. Algunos, sí es cierto, hay tantas cosas que les entretienen que llegan después. Y estos meses, son meses que estamos viviendo y los que viviremos aún, nos obligan a pedir cita previa. Dice, oye, yo sí que voy a ir, resérvame un sitio, que no me quiero perder el culto. Otros, si no contestan, podemos pensar que no van a venir y ellos se lo pierden. Y muestra de ellos que tenemos, al menos según mis cuentas, una silla disponible o dos. Pues la de allí tendría que ser para guardar las distancias y cumplir las normas. Pero perderse algo tan importante como es el culto semanal. Algunos tienen por costumbre reunirse todos los días para estudiar de la palabra de Dios y para aprender, para adorar a Dios y para cantar. Otros nos congregamos una vez a la semana. Pero lo importante es que tenemos que congregarnos. Debemos congregarnos, debemos reunirnos para no perder tantas y tantas oportunidades. Tal vez cuando hemos empezado a leer este pasaje, alguno puede haber pensado, David está fuera de fecha. Eso es de la época de Semana Santa. También, porque en todo el tiempo es vigente la palabra de Dios. Podemos decir, es un pasaje que ya he escuchado tantas veces sobre el dichoso Tomás, pero sin duda nunca habías pensado que Tomás se perdió una oportunidad. ¿Cuántas veces el tentador nos tienta y nos deja con cosas que nos entretienen, que nos impiden reunirnos para escuchar la palabra de Dios? A veces podemos encontrarnos con personas o pensamientos nuestros propios también, de decir, como Jesús dice, y estaré donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, pues yo con mi mujer y mi hijo me voy al monte y ahí está el Señor. Pero hay otras lecciones, otras enseñanzas en la Escritura. En el libro de Hebreos leemos, no dejéis de congregaros, o no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que si pasáramos lista todos los domingos, pues veríamos como algunos tienen por costumbre no congregarse. Justamente me dio por referirme a ellos como los Guadiana. No porque tengan el apellido Guadiana ni Río, sino porque aparecen y desaparecen y no sabemos nada de ellos, ¿verdad?
Algunos tienen por costumbre no congregarse. Y en cambio la palabra nos exhorta, nos anima a que no dejemos de hacerlo, porque de esa manera no perderemos la oportunidad como la perdió Tomás. No dejaremos de aprender algo que yo no me había percatado al leer la Escritura, algo que Dios espera de mí, que quiere que yo viva de esta manera y no me he enterado. Tal vez tengo un concepto teológico equivocado y a la luz de la palabra pues puedo corregir ese pensamiento, porque no puedo dejar de decirlo. No tenemos ciencia, no estudié en un seminario, solamente en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Por supuesto, cuando encuentro cosas que no acabo a entender bien, consulto a ver otros que han estudiado cómo lo han entendido y así poder comprender mejor lo que luego quiero compartir para vosotros, que primero yo he aprendido. Así que la lección de Tomás es importante. El aviso de Pablo, a que se atribuye la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si no estamos en el culto, estamos despreciando a Dios. En el libro de los Hechos se nos dice que cada primer día de la semana los discípulos se reunían. Cada primer día de la semana. En cambio nosotros, por llevar la contraria, lo hacemos el último día de la semana. ¿Verdad? Después del sábado. No, lo estoy diciendo mal. Después del sábado viene el domingo, que es el primer día de la semana. Vale. Pues fíjate, a lo mejor estábamos equivocados, porque como en el calendario no le pintan siempre el último, quizás porque prima más aquello de Génesis que dice: y descansó Dios de toda su obra en el día de reposo, el sábado. Y luego llegaron los cristianos y dijeron: pues el domingo. Así que el domingo, el día que resucitó el Señor, para celebrar que Él resucitó, porque si no hubiera resucitado, como era aquí la cuestión que estaban tratando los discípulos con Tomás cuando apareció, después de que el Señor hubiera estado, vana sería nuestra fe. De nada serviría todo lo que estudiáramos o pretendiéramos aprender, porque lo más importante es que Jesús resucitó. Y esa buena noticia fue la que se perdió Tomás por no estar con los discípulos, por no estar con aquellos que comparten su fe. Podemos estar con mucha gente. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Somos hermanos de sangre por dos lugares especiales. Por Eva, nuestra madre común, y Adán, nuestro padre común. Luego, pasado un poquito del tiempo, tenemos otro padre común. ¿Recordáis? Aquel del barco, ¿cómo se llamaba? Aquí hizo un barco, en medio de la montaña. Noé. En aquel barco que subieron y solamente 8 personas fueron salvas. Ahí estaban los hijos de Noé con Noé y el resto de los seres vivos sobre la tierra, que respiran como nosotros, murieron. Así que ahí tenemos nuevamente un padre común. Cosas que nos pasan, porque siempre hemos dicho nuestros primeros padres, Adán y Eva, etcétera, ¿verdad? Siempre podemos encontrar muchas excusas, razones de mucho peso para no buscar en el momento oportuno de congregarnos en la casa de Dios. No encontrar el momento oportuno y entonces viajar, ir a disfrutar de nuestra caseta de campo, quizás ir a la playa ahora en verano, que no está prohibido allí el baño, al río no, podemos ir a pescar pero no nos podemos bañar. Siempre encontraremos, tal vez, el ayudar o servir a otras personas, organizar nuestro trabajo, tal vez el servicio social, es decir, tenemos que estar en el hospital porque si viene un enfermo, pues hay que atender. Y aun cuando vemos en las Escrituras en varias ocasiones en las cuales
los enfermos eran dejados ahí a un lado, las vacas por supuesto no. La vaca es una vaca, una persona es una persona, ¿verdad? En aquella época lo trataban de esa manera. Pero si yo no puedo ir al culto, no puedo buscar la congregación de mis hermanos en la mañana porque tengo que trabajar obligatoriamente en alguno de esos empleos en los que es imprescindible y ya no depende de mí el no poder tener disponibilidad, he de buscar otra ocasión, otro lugar donde congregarme con mis hermanos. Nuestra hermana viene desde Coca, nuestros hermanos vienen desde Cantalapiedra, nuestro hermano viene desde Valejos, ellos desde Valladolid, yo de Medina. Pero hemos de buscar la ocasión. Si no puede ser nuestra iglesia habitual, como Gregoria hoy, pues me uno a otro grupo que hablan del Señor, que adoran a Dios, como yo también en mi iglesia lo hacen, y también escuchar y aprender de la palabra. Pero muchas veces nos ocurre que nos vamos de vacaciones y cogemos también vacaciones de Dios. Ni leemos la Biblia teniendo muchas más horas, ni buscamos la congregación próxima al lugar donde estamos residiendo para visitar a aquellos hermanos y darles un alegrón. Yo recuerdo cuando íbamos de vacaciones, íbamos siempre a la iglesia allá en Gandía, que era el hotel más barato que encontrábamos, porque los gastos los pagaba mi madre, así que ahí queda dicho todo. Y a los hermanos de allí era una gran alegría poder vernos, fuera 2 veces al año. Lo mismo nos ocurre aquí también cuando vienen hermanos de vacaciones, y hace mucho tiempo que he hecho en falta a Mercedes de Madrigal también. Tenía problemas el esposo para conducir y supongo que no estarán viniendo al pueblo, sino ella estaba deseando de que Eduardo, su esposo, lo trajera a Medina para congregarse con nosotros. Una alegría también poderla ver de donde ella vive allá en el País Vasco, ¿verdad? Dice el libro de Proverbios: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mi puerta. Bienaventurado la persona que me escucha. Difícilmente podemos escuchar la palabra de Dios si no nos congregamos con otros santos. Porque yo leo, por supuesto, en mi devocional diario, en mi contacto con Dios, ese alimento que necesito y que a veces ayunamos voluntariamente. A mí me ha pasado, esta mañana he tenido que leer los pasajes del viernes, del sábado y de hoy domingo. Porque el viernes que fui a Madrid al hospital, y bueno, mientras espero, había que madrugar. Mientras espero que me toque, me lo leo. Pero mira por dónde se me olvidó. Cosas de la memoria, todavía no me lo han curado. Me han dicho que no tiene cura. Así que me tendré que aguantar, y cuando diga alguna cosa inadecuada, como hace un rato, pues ya sabéis, me perdonáis. Y cuando diga demasiadas, me quitáis de aquí, aunque cuando yo no quiera. Bienaventurada la persona que escucha, velando cada día y aguardando a los postes de mis puertas. La persona, masculino y femenino. El texto original habla del hombre, que representa a todos, a la familia. Y el genérico también, en nuestro castellano precioso. Y nunca olvidar que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos, dice Jesús en Mateo 20. Así tenemos que buscar el calor de los hermanos, sean pocos, 2 o 3, sean muchos, no importa. A veces nos encontramos con cristianos que no se reúnen en una iglesia pequeña, por eso, porque es pequeña. Y buscan iglesias grandes donde pasar desapercibidos, por eso, porque son grandes y pasan desapercibidos y no pueden ser útiles y no pueden servir como nuestro hermano Rubén en esta mañana. No pueden servir porque no tienen oportunidad, no pueden coger la escoba porque no tienen oportunidad, porque hay tantos, y ya habrá alguno que barrerá el local, que limpiará el polvo, que predicará, que cantará, que usará los dones o dotes que el Señor le ha dado en sus manos para alabarle, y lo utiliza bien para el mundo, el día de la fiesta, pero no para adorar a Dios. Perdiéndose, por consiguiente, perdiéndose el aprender, perdiéndose lo que Tomás se perdió. Pero hay otra lección aquí, y no sé cuándo he empezado a hablar,
una lección importante, y las otras las dejaremos para otro día, es observar a Jesús, ver lo bondadoso y misericordioso que es Cristo con los creyentes tibios y torpes, porque no tenemos capacidad para aprender. Entre estos me incluyo, por lo poco que sé. Jesús, Dios, es misericordioso con nosotros. Murió en la cruz por nuestros pecados. Nos enseña vez tras vez, nos exhorta vez tras vez a través de su palabra, de su ejemplo. No se enfada, no se irrita por nuestra torpeza. Tampoco lo hace por nuestro abandono o desobediencia. Y nos llama e invita vez tras vez a que hemos de amar a nuestro prójimo, que hemos de escudriñar las Escrituras, que hemos de seguir su ejemplo. Y él, cada sábado, iba a la sinagoga, porque recordáis que en Jerusalén estaba el templo, el gran templo que mandó construir Salomón. No, el segundo templo. Y era magnífico, y allí se hacían las ofrendas, y allí se hacían los sacrificios establecidos por la ley, que Jesús vino a modificar, a cumplir todos aquellos mandamientos. Pero en cada población había una sinagoga, un lugar donde los judíos se reunían para leer y recordar vez tras vez lo que ya habían leído y habían aprendido y se sabían de memoria. Y algunos lo hacían con tanta atención que incluso hasta torcían las Escrituras. Algunos eran tan maestros y sabían tanto ya y pesaban tanto aquellos rollos. Esta Biblia pesa algo así como 4,5 kilos, y pesa llevarla, pero pesa más el contenido que tiene. Entonces había también en las sinagogas gente que no quería mover el rollo del armario para leer lo que decía Isaías, lo que decían los salmos, y medio se inventaba porque se lo sabían de memoria. Y tanto se lo sabían de memoria que llegaron a introducir 600 y pico normas para sustituir por 10 simples normas que dio el Señor. Dios nos dio 10 mandamientos, 10, algo fácil de recordar. Y ellos, como se lo sabían todo y querían explicarlo de tal manera, pues lo tradujeron teóricamente a 600 y pico normas. Y algunas de ellas, como el mismo Señor Jesús nos enseña, contrarias a la voluntad de Dios. Escorbán todo aquello con que pueda ayudarte, decían a sus mayores. Y así estaban eximidos de, con el dinero que tenían ahorrado, poder atender a sus mayores que no tenían pensión, porque habían comprometido que cuando ellos se murieran y no necesitaran ese dinero corbán, pues entonces que los entregaran al templo. ¿De dónde salió esa iniciativa de querer yo comprar mi salvación? O de, a ver, dame dinero, que yo quiero dinero como hay en todos los sitios. Llegaron a cambiar la palabra de Dios. Aquel mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquello que yo tenía que hacer por mandato de Dios, lo he convertido o lo incumplo tenazmente por un mandamiento de hombres. Me dices, yo lo mío es mío. Y lo que ya no me pueda gastar después, pues se lo gasto en otro. Pero si me lo gasto atendiendo a mis padres, pues a lo mejor me quedo sin ello. Bueno, aquella era una época, hoy es otra época. Hoy podemos cambiar otro mandamiento del Señor a nuestra conveniencia para autojustificar a nosotros mismos. Y el Señor sigue siendo misericordioso. Y sigue diciéndote, ¿cómo lees? Como le decía al etíope. ¿Cómo lees? Que no entiende lo que estás leyendo. Y muchas veces leemos queriendo escuchar aquello que a nosotros nos interesa o se nos antoja o nos viene bien o corrobora nuestro pensamiento. Pero el Señor es misericordioso con Tomás. Cuando entró en la sala 8 días después, 8 días tuvo que estar Tomás mascullando lo que me han dicho mis compañeros que yo no les he creído, a estos, lo que tuvieran. Dice que 8 días después, estando también cerrada la puerta, entró, diciéndoles, paz a vosotros. Y a Tomás de una forma específica, toma tu dedo, mete tu mano, y así cree.
sé creyente y no incrédulo. El Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. Apelamos a su misericordia para nuestra salvación. Creemos que Él es un Dios que murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha prometido un lugar, una casa celestial para toda la eternidad. Él es nuestro compañero que va a nuestro lado y nos habla. Pero a veces nosotros, cuando Él empieza a hablar, contamos nuestra película y ya cambiamos el sentido de lo que nos está enseñando. Recuerdo una conversación con una persona con la que viajaba. Decíamos, pues Valladolid está en Castilla y León. Sí, pero el Valladolid está siempre en segunda. Pues yo no te quiero hablarte de fútbol. Yo quiero hablarte de mi pueblo, que está en Castilla y León, que está bañado por el Pisuerga y otras cosas. Pero cuando decía una palabra al cabo de un rato, otra vez él añadía lo que quería decir, lo que supongo que supondría él que querría decir yo. Pero nada tiene que ver con lo que era el tema de la conversación. Así hacemos cuando leemos la Escritura en muchas ocasiones. Leemos 3, 4, 5 palabras y añadimos lo que nos conviene y tenemos que volverlo a releer. Pero tranquilos, Cristo es misericordioso. Lo fue con Tomás, lo es con nosotros. Pero Tomás rectificó. Lo vemos en los siguientes versículos que nos vamos a considerar esta mañana. Tomás rectificó. Rectifiquemos también nosotros a tiempo, sabiendo como dos lecciones principales en esta mañana. En primer lugar, no dejar de congregarnos. Cada vez que no acudimos al templo, sea en nuestra ciudad o en otra, estamos perdiendo una oportunidad de oro de aprender algo del Señor, de descubrir algo que es contrario a la Escritura. Por eso, como los de Berea, tenemos que estar siempre atentos a ver si lo que el Pablo de turno nos predica, nos enseña, está de acuerdo con las Escrituras. Rubén me contaba que entre los alumnos de PPS hay algunos que tienen una forma de orar. Me pregunto, oye, ¿por qué oras de esta manera? La respuesta era, no sé. ¿Por qué haces esto así? No sé. Porque lo he visto. ¿Pero están las Escrituras? No sé. No leemos las Escrituras. No rectificamos nuestro comportamiento, nuestra relación con Dios. Queremos hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos oír y así estar justificados. Y así es como han nacido tantas sectas, podemos decir, donde niegan partes de la palabra de Dios o las adaptan con un simple versículo, que es siempre una excusa para justificar un pensamiento, una enseñanza. No nos perdamos oportunidades, no dejemos de congregarnos. Sobre todo, démosle gracias a Dios por su misericordia y bondad para con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Él, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos a orar, despedirnos. Padre amado, te damos infinitas gracias, oh Señor, porque tú eres lo más grande, oh Padre amado, que nos ha pedido. Tú eres, Señor, aquel que dio su Hijo para podernos rescatar del pecado, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra, Señor. Esa palabra que nos indica, nos guía y nos conduce, Señor. Señor, y también, Señor, nos ayuda a poder alabarte, glorificarte y a saber orar, Señor. En unos momentos, Señor, los discípulos te preguntaron, Señor, para orar, ¿qué tendrían que decir? Tú dijiste simplemente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Tu reino vino, Señor,
Y nosotros, Señor, con nuestra dureza de corazón, Señor, lo desechamos. El hombre así lo hizo, Señor. Nosotros en esta mañana reconocemos, Padre amado, que estás en nuestro corazón, Señor, que te hemos reconocido como nuestro Padre soberano, Señor, y como nuestro, y con el Hijo, Señor, que está ahí a la diestra, Señor, para que cuando en cualquier momento, Señor, como ese abogado que intercede, Señor, y nosotros como humanos que somos podamos caer, Señor, poder acudir a Él, porque Él nos está tendiendo su mano, Señor, constantemente. Gracias, Padre amado, gracias por Jesús, gracias por la obra y gracias, Señor, por esta mañana que nos hemos podido gozar en tu palabra, Señor, y en esas alabanzas. Señor, recibe gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y hasta la próxima.